Buenas noches. Nuevamente nos encontramos para compartir, profundizar en la palabra del Señor, especialmente a partir de esta experiencia que estamos haciendo en torno a nuestro credo. Iniciamos con esto la segunda parte de este proyecto tan interesante para nuestra diócesis, con el cual queremos no solo conocer superficialmente, sino profundamente en torno a las verdades de nuestra fe y concretamente a lo que profesamos a través de nuestro credo. En este día oramos de manera especial por esta Jornada Mundial de la Juventud. Hoy que celebramos al apóstol Santiago, también ponemos todas nuestras actividades en las manos del Señor. Le agradecemos todo lo que recibimos de su bondad. Y encomendamos a Nuestra Señora esta jornada última que les toca conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recordamos que la vez pasada, ya hace un mes, quedamos en la entrada de Jesús a Jerusalén. Ya ahora nos entramos propiamente a relatar todo el acontecimiento profundo de la pasión. Recordemos que cuando entramos a este estudio no es simplemente una reflexión, sino un análisis profundo, serio ya, de tipo doctrinal en torno a ello. Por lo tanto nos hace un esfuerzo, no es simplemente como estar rezando el rosario o haciendo el Vía Crucis, sino que entramos ya en una temática de un contenido que nos exige más esfuerzo y una coherencia, una lógica en la presentación y una profundización en esta temática tan trascendental para nuestra fe cristiana. Entramos al núcleo de toda nuestra fe. Tomamos entonces el artículo 4. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Numeral 571. Por favor, seguir entonces en su catecismo cada uno de estos numerales. Lo que hemos descrito hasta ahora es lo que corresponde, sí, a un hombre excepcional, Jesucristo. Pero en muchos aspectos, eso se podría decir también de muchos otros caudillos, profetas, maestros, líderes espirituales, de muchos sabios y también de santos, cosas extraordinarias. Pero lo que vamos a tratar de comprender mejor ahora corresponde a lo específico y exclusivo de la vida de Jesús. Mucha atención en ello. Esto solo se ha dado en Él y no se repetirá jamás. Yo creo que tenemos que tener toda esa visión de que nuestra historia de salvación tiene un inicio y una meta, contrario a toda la concepción cíclica que se tiene de historia y de salvación en muchas otras concepciones religiosas o filosóficas. Esto solo se ha dado en Él y no se repetirá jamás. El itinerario de su pasión, su muerte y su resurrección. Vamos al centro del núcleo de nuestra fe. Conmigo trataremos lo concerniente a la pasión, crucifixión, muerte y sepultura. Lo dejamos enterrado, y el descenso a los infiernos y el triunfo sobre la muerte lo tratarán ya dentro de 8 días el diácono Walter. Vamos a tratar entonces hoy de agilizar un poco porque el contenido está siempre largo y a ver si de pronto aprovechamos al máximo estas 2 charlitas. Recordemos lo que nos dice el catecismo. Yo creo que aparece en pantalla. En estos acontecimientos está el núcleo fundamental de la fe de los cristianos. Jesucristo, muerto y resucitado, que vive en la Iglesia y nos garantiza a todos nosotros la salvación, la vida eterna, e ilumina todo el acontecer de nuestras historias personales y de toda la comunidad. Este es el centro de la buena nueva. Por lo tanto, sabemos, este es el tema central, el eje dinamizador de todo el desarrollo de la acción evangelizadora de la Iglesia naciente, después del acontecimiento de la resurrección y después de Pentecostés. Todos los evangelios y los escritos del Nuevo Testamento giran en torno a este momento decisivo de la vida de Jesús. Sabemos también que los relatos del nacimiento y de la infancia
Son relativamente cortos, solamente recordemos que Lucas y Mateo hacen una referencia directa a ellos, los demás no lo mientan. En cambio, los que relatan los últimos días de la pasión, muerte y resurrección son amplios y de un contenido más teológico que histórico. Miremos muy bien eso, porque entonces no vamos a ver en todos esos relatos lo que nos presentan a veces las películas y la fantasía, sino la esencia, lo que verdaderamente se nos quiere decir desde la misma teología en torno a ese acontecimiento. Pero que en muchas de sus narraciones también, sin lugar a dudas, se está describiendo también lo que en realidad ocurrió. Eso ya es tarea de los exégetas y los historiadores. Así podremos comprender mejor el sentido y el valor de la obra redentora de Jesucristo. Vamos a ver ahora tres temas: Jesús e Israel, Jesús y la ley, y Jesús y el templo, que son sobre todo el templo y la ley, de una de las acusaciones principales contra Jesús. Primero miremos la situación de Jesús e Israel, era su pueblo. Toda la vida de Jesús, desde su concepción hasta la cruz, recordemos, fue signo de contradicción no aceptada. Y fue una forma diferente de cómo Dios actúa en la historia. Desde el principio de su ministerio público, tiene enemigos que quieren eliminar la constante de toda su vida. Y tenemos entre ellos a los fariseos, los herodianos, los sacerdotes, los escribas. Marcos 3:6 nos habla al respecto. Ahora miremos el texto, el numeral 574, debe estar en pantalla. Yo lo voy también aquí entonces a leer para que lo tengamos como muy pendiente estas causas. Dice: desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para eliminarlo por algunas de sus obras: expulsión de los demonios, perdón de los pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos. Jesús apareció en algunos malintencionados sospechoso de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte y pedradas. Ya recordamos muy bien lo que le pasó a aquella mujer que fue cogida en adulterio. Jesús es ante todo signo de contradicción, especialmente por sus palabras y sus obras. Y eso que se dio en él, sabemos, se sigue dando en toda la historia de la Iglesia, y hoy más que nunca de quienes nos llamamos también cristianos. Somos signo de contradicción ante el mundo. Particularmente sabemos que su relación con los fariseos fue frecuente y en doble dirección, porque recordemos que también existía el grupo de los saduceos, pero Jesús tuvo más afinidad con los fariseos porque también concebían la vida eterna y hubo una cercanía más de él con algunos de ellos. Algunos fueron sus amigos, recordemos simplemente a Nicodemo. Defendió algunos de sus principios y algunos también miraron con interés y satisfacción su doctrina, o sea que no fueron siempre enemigos acérrimos de Jesús. Pero fue también el grupo a quienes más atacó, o sea que aunque eran sus amigos, pero no tuvo reparo en echarles en cara, y los atacó y los acusó, y con quienes tuvo fuertes enfrentamientos. Son los enfrentamientos más frecuentes que se dan a través de los evangelios. Los judíos se sintieron atacados por Jesús, especialmente cuando les tocó unos temas. Recordemos ahí entonces, primero, la ley de Moisés. Segundo, la situación del templo, que vamos a ver enseguida. Y tercero, contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir. Y eso se manifiesta como la revelación de Dios o el Hijo de Dios, y entonces eso no les va a parecer lógico. Si estuviéramos nosotros allá, quizá hubiéramos tenido la misma experiencia. Veamos ahora los dos primeros, Jesús y la ley, primero. Numeral 577.
Jesús confirma con sus palabras la total validez de la ley promulgada por Dios a Moisés, especialmente en los libros, sabemos que está en el Éxodo, el Levítico, Deuteronomio y también parte de los Números. Y él mismo lo dijo: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Lo dice Mateo 5, 17 y 19. Cumplir esa ley en su totalidad, sabemos cómo la presentaba el pueblo de Israel, es muy difícil. Eran 613 preceptos. Por eso, el pueblo de Israel también pide perdón a Dios, que en una fiesta especial que se llama la fiesta de la expiación, para pedir perdón porque cumplir 613 preceptos con el rigorismo que lo planteaban los fariseos, sin lugar a dudas que se planteaba difícil para todos. El cumplimiento de la ley, tanto en la letra, dos aspectos ahí, como en el espíritu, y recordemos que Jesús va a hablar de ese cumplimiento en el espíritu, llevó a muchos a caer en un rigorismo y celo religioso extremo, y muchas veces se caía en la aplicación externa o de la letra y no se vivía en el espíritu de la ley. Recordamos ahí los enfrentamientos de Jesús con los fariseos, especialmente en lo relativo al sábado. Esa es la crítica de Jesús hacia ellos, y por esta razón entonces es acusado, perseguido y después condenado. Jesús en su vida va más allá de esta interpretación de la ley y la proclama como fijada, recordemos esta palabra siempre, en el fondo del corazón, y no tanto en las tablas de piedra, contrastándola con las tablas de la ley que decía estaban impresas en piedra. Entonces vemos ahí contraste de piedra y corazón. Jesús quiere que la ley la asumamos desde una experiencia profunda del corazón y no desde la rigidez, de la frialdad, de la dureza que puede ser una piedra. Ese cumplimiento perfecto de la ley es obra del divino legislador, que nació también sometido a la ley, como dice la carta a los Gálatas, o sea, Jesucristo. Él cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley por los que la habían transgredido para su remisión en la primera alianza. Entonces ahí viene todo el acontecimiento ya de la pasión de Cristo. Jesús es reconocido por los doctores de la ley como un rabí. Muchas veces en los encuentros le decían maestro, le preguntaban y lo respetaban en donde se presentaba él, lo sabemos. Y lo hacía siempre con autoridad. No, dice también el texto bíblico, no como los doctores que decían una cosa y hacían otra. Y recordemos esas palabras tan bellas también de un texto, dice, nadie había hablado antes como él. Y yo creo que nadie hablará tampoco como él, lo tenemos claro nosotros también cristianos. Esto naturalmente lo llevó a enfrentamientos fuertes y frecuentes con ellos. Jesús nos presenta a nosotros el espíritu de esa nueva ley en una que no se opone, sino que es complementaria, podríamos decir, y que supera en las bienaventuranzas. Recordemos que lo llamamos el sermón de la montaña. Y recordemos que en una montaña, en el monte Sinaí, se da la ley antigua, y va a ser en otra montaña en donde se va a dar la nueva ley a partir de este discurso de las bienaventuranzas. En este discurso Jesús lleva a la perfección la ley de Moisés, o sea que no la elimina, y la hace, entendamos esto, asequible al espíritu que busca la verdad. Esa expresión es muy fundamental. La hace asequible al espíritu que busca la verdad, o sea que tiene que haber una disponibilidad mental para poder llegar a esa verdad, porque si estamos en contraposición, en actitud contestataria, nunca nos vamos a encontrar con esa verdad. Que busca la verdad y también busca la armonía y la buena y recta relación con su Dios, con Yahvé. Por todo esto, entonces Jesús es declarado como sospechoso. Oigan ya las expresiones que se van diciendo en torno a Jesús. Es una persona sospechosa y tergiversador de la ley, y es una de las causas de la condena. Vamos ya acercándonos a ese acontecimiento. Pasamos al numeral 583, Jesús y el templo. Ya hemos hablado también anteriormente del templo. Aquí lo hacemos ya en esa relación directa con Jesús. Dice,
Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Yo creo que en eso tenemos nosotros hoy que pensar un poquito cómo hemos desacralizado hoy nosotros el respeto por el lugar sagrado. Tenemos que mirar verdaderamente como ese sentimiento profundo que tenía el pueblo de Israel del encuentro que tenían ellos con su Dios al entrar a su templo, y por eso siempre se ha tenido ese profundo respeto que Jesús manifiesta y que nosotros también debemos tener siempre que entremos a ese lugar. Yo, por lo menos cuando estaba en mi seminario, siempre les decía a los muchachos, siempre que entramos al templo no venimos sino a una cosa, a estar en relación con Jesús, a dialogar con Jesús, no hay otra razón. Lo del arte, lo de la estética y todo ello será en otro momento, no sé qué, pero el momento fundamental de entrar a un templo es para estar con el Señor. Así lo vivió Jesús y lo debemos vivir también nosotros. Jerusalén y el templo son dos lugares más sagrados, los lugares más sagrados para el pueblo de Israel. Sobre Jerusalén ya también habíamos hablado un poco antes. Recordemos que Jesús tuvo mucha relación con el templo. Decimos que los 40 días fue llevado a la purificación, cuando se presentó en su primera presentación, que también hablamos acá en torno a ella. Después cada año se dice que iba al templo, predicaba en el templo, ya también hablamos un poco sobre eso, que eso no era para cualquier persona que llegaba allá a predicar, y él tenía esa autoridad para hacerlo. Jesús entonces subió al templo como el lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Y lo sigue siendo hoy, aunque con otra forma de presencia sacramental para nosotros, más significativa, más real, y por lo tanto que más planifica nuestra unión con Él. El hecho más connotado en este último periodo de Jesús con respecto al templo, recordemos, y antes de la pasión, fue la expulsión de los vendedores, exigiendo respeto por el lugar sagrado. Recordemos nosotros, ya habíamos hablado también un poco de ello, que Israel solo tenía un templo y fue reconstruido 2 veces. Y hoy no tienen templo. Dicen que están esperando el próximo Mesías para que les haga un nuevo templo. Nosotros ya pasamos esa historia. Los apóstoles, recordemos también, y la primitiva iglesia, tuvieron un profundo respeto por el templo de Jerusalén. Recordemos que Pedro va al templo y allá también tiene algunas predicaciones, y allá empezó también la situación pesada, difícil, tensa entre él con los mismos judíos. Sin embargo, Jesús, este templo, dice que va a ir a la ruina según la profecía que él mismo dice en Mateo 24, 1, 2. Y por predecir esa destrucción, pasamos ya otra vez a un nuevo punto, también fue acusado ante el sumo sacerdote. Lo recordamos en las causas que dan para condenarlo. Aún en la cruz, recordemos, le echan en cara este anuncio de destrucción. Si tú eres el Hijo del Hombre, dijiste que destruyas este templo, bájate de la cruz. Jesús no fue hostil o enemigo del templo. Allí enseñó y se identificó totalmente con él. Recordemos simplemente el encuentro de la samaritana, en donde él se va a identificar completamente con ese templo, y donde también le había dicho al pueblo que él destruiría ese templo y lo reconstruiría en 3 días. Al anunciar su destrucción, Jesús está señalando la entrada de una nueva historia. Yo creo que ahí viene un elemento muy importante también. Con la destruida del templo de Jerusalén significaba que ya no tenía razón de ser ese templo. Empieza una nueva historia de la salvación que está inaugurada por él y en la cual él es el templo. Ahí viene entonces todo ese centro fundamental que él se presenta como el nuevo templo. Entramos aquí a unos numerales que son del 587 al 594, que consideramos que no eran como de mucha trascendencia para este análisis, y entonces pasamos directamente al numeral 595, que es Jesús murió crucificado, párrafo 2, y empezamos con el proceso de Jesús. Ya pusimos los antecedentes. Divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Recordemos que Jesús no fue rechazado por todos los judíos, eso es importante tenerlo, ni por todos los líderes religiosos y políticos de su tiempo. Con frecuencia lo encontramos en una parte o en otra dialogando con ellos, sin una situación tensa o de polémica.
En torno a su figura y a su labor apostólica surgieron entonces las diversas opiniones y posiciones frente a él, era natural. Y como consecuencia, algunos también aceptaron su mensaje y lo siguieron. Lo sabemos de muchos que seguían, nos hablamos de un número de los 12, hablamos de los 72 y de muchos otros innominados, creo que con seguridad también siguieron fascinados por Jesús. Las principales acusaciones contra Jesús eran de tipo religioso. Recordemos muy bien que hay una diferencia entre lo político y lo religioso. Pero como los judíos no podían condenar a muerte, por esas razones, entonces acudieron a acusaciones de carácter político para que Pilatos lo pudiera condenar a muerte de cruz. Fue acusado de sedición, acusado de sublevar al pueblo.